esta hora yo duermo, ya. ¿Alguien me puede decir si se ve, porfa? Sí, sí, se ve. Ya, súper. Gracias. Ya, chicos, ahora vamos a ver aparato respiratorio, ya, así, rapidito. Lo malo de estos temas son que hay un montón de semanas y días. Y como sugerencia, o sea, yo les puedo decir que se anoten, o sea, bueno, tal vez ya es tarde para este examen, pero ya para el próximo examen. El próximo tema, anótense cada vez que estén leyendo el libro y vean un día o semana, anótense y qué pasa ese día. Y tengan así un cuaderno de días y semanas. Y vayan memorizando de a poquito, ya sea el día del examen, ya van a tener idea más o menos y no va a ser todo de golpe. Porque la verdad sí es un montón de días y semanas. Pero a ver, intentemos chicos, ¿ya? Ya, empezando. Primero, ¿cómo comienza a formarse el aparato respiratorio? Por el surco laringotraqueal, ya chicos, y esto es importante que sepan, eh, ya cómo comienza la formación del aparato respiratorio con el surco laringotraqueal. Ya, por favor, no se olviden, chicos, es muy preguntable, ya, por favor. Ya, y el surco laringotraqueal, ¿cuándo va a aparecer? En la tercera semana y media, ¿ya? Eso, chicos, es lo más importante. Ya, por favor, no se olviden. Por eso se los he puesto así con muchas flechas. Entonces, miren chicos cómo este surco laringotraqueal aparece ya. Este surco va a ser principalmente una evaginación. Miren, es esto casi chicos, ¿ya? Solo que aquí ya está como divertículo, pero va a ser un surco primero, ya solamente un surco. Este surco va a ser una evaginación, ¿ya chicos? Entonces va a tener dos tipos de tejido. Ya va a ser una cubierta endodérmica, la cual va a dar origen a la laringe, tráquea, bronquios y alvéolos pulmonares. Y va a tener una capa también celular de la esplagnopleura. Ya chicos, una capa mesenquimatosa de la esplagnopleura. Ya, y esto es bien fácil, chicos, de saber por qué. Yo les sé, aunque no sé si ustedes, pero yo sé que se acuerdan que en segunda semana más o menos, el primer rote, la esplagnopleura, ¿qué era, chicos? Era una hoja de la diferenciación de el celoma extraembrionario, ¿no ve? Se dividía en somatopleura y esplagnopleura el día 11. Entonces, de ahí tenemos la esplagnopleura. Entonces, para acordarse, el esplagno es todo lo que cubre las cavidades. Entonces, va a haber esplagnopleura donde haya cavidades. Y el aparato respiratorio, como saben, mayormente son cavidades. ¿Ya, chicos? Entonces, así se acuerdan. Entonces, el aparato respiratorio va a tener, o bueno, el surco laringotraqueal va a tener una cubierta endodérmica y una cubierta de esplagnopleura, ¿ya? La desplagnopleura va a dar lugar al tejido conectivo, el cartílago, los vasos y el músculo liso, ¿ya? Y esto es importante que sepan, así sépanselo desde aquí en general, porque igual su libro lo vuelve a repetir todo, pero en cada cosa, en formación de la laringe les dice es endodérmica, en tráquea les dice es endodérmica, en bronquios les dice son endodérmicos, ¿ya? Entonces es importante, puede ser pregunta de examen, ¿ya? Entonces, y creo que ha sido pregunta de examen el año pasado, por si acaso, chicos. Ya no me acuerdo exactamente cuál, pero les preguntan un montón de qué deriva, o sea, de qué hoja germinativa deriva cada cosa. Entonces, laringe, tráquea, bronquios y alvéolos pulmonares de la cubierta endodérmica, endodermo, ¿ya, chicos? Mientras que el tejido conectivo, cartílago, vasos y músculo es plagnopleura. Ya, y esto es más como, acuérdense, porque es plagnopleura, es como más histo, ya todo es histo, tejido conectivo, cartílago, vaso, músculos. Mientras que cubierta endodérmica es más anato, ya son como órganos, ¿ya? Eso, chicos. Muy bien, ahora vamos a empezar con el desarrollo de la laringe, ¿ya? Y para eso quiero que primero veamos esta imagen, ¿ya? Aquí hasta les dije el surco laringotraqueal, ¿no ve? Que aparece en la tercera semana y media. Ya, este surco laringotraqueal, ¿qué va a hacer? Miren, estos surcos, sus bordes se van a ir acercando. Ya se acercan y se acercan hasta formar un tabique.
ese va a ser el tabique laringotraqueal, que va a separar lo que es la faringe, que es esto, chicos, ¿ya? La faringe. Aquí dice intestino anterior porque han expuesto, ¿no ve, chicos? Entonces va a ser parte de la faringe, ¿ya? Por si acaso, la faringe. Lo va a continuar el esófago, que es el intestino ya anterior, ¿ya? Faringe, esófago. Entonces va a separar lo que es la faringe o el esófago de la tráquea, ya que esta va a ser la tráquea. Entonces, eso, chicos, ya por si acaso, el tabique laringotraqueal va a separar ya el esófago de la tráquea. Ya, muy bien. Entonces, eso. Ahora sí vamos con el desarrollo de la laringe, ¿ya? La laringe se va a formar hacia arriba, ya chicos, hacia aquí. Es como el tubo que continúa, pero cefálicamente, ¿ya? Eso tienen que entender, es cefálico a la tráquea, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar. El desarrollo de la faringe, entonces, va a comenzar con un agujero, ya chicos, un orificio. Va a ser el orificio laringio o también es llamado glotis primitiva, ¿ya? Esa glotis al principio es solamente un agujerito así, ¿ya? Pero luego, al pasar las semanas, va conformando una forma de T, como se ve en la imagen, ¿ya? Incluso aquí está mucho más definida la forma de T. Ya entonces, eso. Este orificio se encuentra caudal a la cópula, ¿ya? Esta es la cópula, o también llamada eminencia hipobranquial, ¿ya? Pero está en su libro como cópula. Entonces está caudal a la cópula y solamente da esa referencia del lugar, ¿ya? Su libro. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con las semanas y se los he anotado así como resumidito, igual de intestino cefálico. He anotado las semanas, chicos. Solo me faltaba de páncreas y hígado, creo. Así que eso no, eso anótenselo y memoricen, ¿ya? Intenten, al menos lo más importante. Les voy a decir qué es lo más importante, ¿ya? A ver, por ejemplo, empezamos con la cuarta semana. Nos dice que van a aparecer las eminencias aritenoideas, ¿ya? Miren, chicos, aquí están las prominencias aritenoideas, ¿ya? Aparecen cuando cuarta semana, entonces son las primeras en aparecer. Después, al finales de la quinta semana, aparece la prominencia epiglótica, ¿ya? Y eso es importante, chicos, ¿ya? Va a formar la epiglotis. Aquí está, prominencia epiglótica, ¿ya? En la quinta y sexta semana va a haber una oclusión de la luz de la laringe. Y como saben, la laringe es un tubo, ¿no ve, chicos? Entonces, ¿a qué se refiere con oclusión de la luz? Que aquí pasa normalmente aire, ¿ya? Pero, ¿qué va a pasar? Se va a ocluir todo, ya se va a tapar. Eso dice, que se van a tapar. Se va a tapar la laringe. Y a la octava semana se va a recanalizar. O sea, ¿qué va a pasar? Otra vez se va a abrir, ¿ya? De esa oclusión se vuelve a abrir, ¿ya? Y nos dice que en esa recanalización va a dejar algunos tejidos. Y miren, chicos, esos tejidos van a conformar las cuerdas vocales, tanto falsas como las verdaderas. Y eso va a ser cuando en el tercer mes, ¿ya? Entonces, eso es importante que sepan, chicos, ¿ya? Algo para que se acuerden un poquito es que la mayoría de las cosas, bueno, de los tubos que se recanalizan, porque todos se recanalizan, se ocluyen y se recanalizan, ¿ya? No sé si se han dado cuenta, pero la mayoría se recanaliza en la octava semana, incluyendo a los tubos de digestivo, ¿ya? Entonces, respiratorio y digestivo, la mayoría se va a recanalizar en la octava semana. Así que acuérdense así, chicos, ya por si acaso. Y, o sea, digamos, si en su examen así les ponen recanalización de tal cosa y opción múltiple y ponen semanas y no se acuerdan para nada, no tienen ni idea, pongan octava semana, ¿ya? Hay un 90% de probabilidades de que sea la respuesta correcta. Así que octava semana, ¿ya? Muy bien, después seguimos con la conformación de los cartílagos. Y aquí más bien no nos da semanas, ¿ya? Pero sí nos dice a qué arco faríngeo o si a qué arco faríngeo va a corresponder cada cartílago, ¿ya? Entonces, miren chicos, primero se va a formar ¿quiénes?
cricoides y la tiroides, ¿ya? Que pertenecen a cuáles, al cuarto arco y al quinto arco, ¿ya? Después tenemos aritenoides y corniculados, y están en orden, chicos, ya primero aparecen estos, luego estos, y al final la epiglotis, ¿ya? Entonces, primero cricoides y tiroides, luego aritenoides y corniculados, que son del quinto arco, y al final se conforma la epiglotis, ¿ya? Entonces les pueden preguntar, y creo que han preguntado igual en el anterior parcial, ¿cuál es el último cartílago que se forma? Y era la epiglotis, chicos, ¿ya? Después también nos dice que se conforman los músculos intrínsecos del cuarto y el sexto arco faríngeo, ¿ya? Las ramas laringeas del nervio neumogástrico van a inervar a lo que son los músculos intrínsecos de la laringe, ¿ya? Eso, chicos. Ya, ahora vamos con el desarrollo de la tráquea, ¿ya? Y para eso, otra vez volvemos con esta imagen, ¿ya? Entonces, todo comienza, ¿por qué? Por el surco laringotraqueal. Y ese surco laringotraqueal va a cerrarse formando el tabique laringotraqueal. De ese tabique va a salir un divertículo, ¿ya, chicos? Este divertículo, miren, es esto, esta prominencia, ¿ya? De este divertículo va a ser la tráquea. Ya, chicos, van a ser la tráquea. Y este divertículo se divide en dos, miren, chicos, ¿ya? Y esos van a ser los esbozos pulmonares, ya que vamos a ver más adelante. Entonces, ahorita vamos a ver el esbozo de la tráquea, ya que es derivado de quién? Del divertículo, ¿ya? Laringotraqueal. Entonces, empezamos otra vez con las semanas, ¿ya? Acá hay menos. Entonces, ¿qué pasa? Nos dice que en la semana 20 la tráquea se encuentra más corta que la laringe. Y esto es importante, ¿por qué? Porque es la conformación embrionaria, chicos. Dice que en la semana 20, porque tenemos la conformación del adulto, ¿ya? Y en el adulto, aquí tenemos, miren, la tráquea. Ya todo esto es la tráquea. Ay, esperen un rato, chicos, se me ha caído mi lapicito. Y ahora sí. Todo eso de ahí es la tráquea, ¿ya? Lo que tenemos aquí va a ser la laringe, ¿ya? Y aquí tenemos lo que les he dicho, ¿no ve? Todo lo que es el esófago, ¿ya? Atrás. Entonces, nos dice que la tráquea es más corta que la laringe, ¿ya? Y miren, chicos, en la conformación final, la tráquea es mucho más larga que la laringe. Miren, la laringe es bien cortita, ¿ya? Mientras que la tráquea es súper larga, ¿ya? Entonces, eso nos dice, en el embrión, cuando tiene 20 semanas, la tráquea va a ser más corta que la laringe, ¿ya? Después nos dice que en la semana 10 va a aparecer cilios, ¿ya? En la tráquea. Entonces, aparición de cilios, ¿cuándo? En la semana 10. Después, aparecen glándulas mucosas, ¿cuándo? En la semana 12. Y nos dice que aparecen en un orden cefalocaudal, ¿ya, chicos? Y por último, en la octava semana, ¿qué va a aparecer? De 16 a 20 cartílagos que se encuentran en sentido transversal, chicos, ¿ya? De 16 a 20, así. Y el tejido elástico, que va a estar entre los cartílagos, ¿ya? Eso, chicos. Ya, ahora vamos con bronquios y pulmones. Y empezamos con las semanas igual, ¿ya? Quinta semana, los brotes secundarios. Ya aparecen los brotes secundarios. Entonces, miren, chicos, aquí estaba la tráquea, ¿no ve? Va a tener dos brotes primarios, ¿ya? Estos dos brotes que hemos visto, ¿no ve? Estos dos de acá. Entonces, estos dos brotes van a ser los principales, entonces ahí ya contamos como uno. Y luego dice que van a aparecer brotes secundarios. Aparecen dos brotes secundarios derechos y uno izquierdo, ¿ya? Dando un total de tres brotes, ¿ya? Tres brotes derechos y dos brotes izquierdos. Si se dan cuenta, el brote derecho es más vertical y más largo, ¿no ve? Que el brote izquierdo, que es más transversal. Entonces, esos chicos igual no es como el de la tráquea y la faringe, digo, y la laringe, ¿ya? Este sí va a seguir la conformación en el adulto, ¿ya? Porque saben que el derecho es igual, ¿no ves? Más vertical, más largo. El izquierdo va a ser más transversal y todo eso.
O sea, mantiene la misma conformación. Es la misma idea, ¿ya chicos? Después nos dice que en la séptima semana van a aparecer los bronquios terciarios, ¿ya? Entonces, esos bronquios terciarios ya van a ser estos más que todo, ¿ya? Y nos da un número específico, eran, si no me equivoco, 10 en el lado derecho y 8 en el lado izquierdo, ¿ya chicos? Entonces, eso. Después, en la semana 24 van a aparecer ya 17, dice, 17 órdenes de vías aéreas. O sea que ya van a aparecer los bronquiolos, que van a ser tanto terminales, respiratorios. Van a aparecer además los sacos terminales o también llamados alvéolos primitivos, que ahorita vamos a ver su gran importancia, ¿ya? Y nos dice que la conformación, o bueno, la formación del aparato respiratorio va a ser incluso hasta los 8 años, porque se van a terminar de formar hasta 24 órdenes, ¿ya? Eso, chicos. Ahora seguimos con más semanas, ¿ya? De los bronquios y pulmones. Nos dice que en la semana 10 van a aparecer cartílagos en los bronquios primarios, ¿ya? Ahí están, son los cartílagos. Ya en la semana 12 en los bronquios secundarios. Después, a finales de la séptima semana, van a aparecer células musculares, ¿ya? 12 semanas en la pared posterior del bronquio se va a terminar de formar, ¿ya? Después, en la séptima semana, va a aparecer las fibrillas, ¿ya? Eso, chicos, de lo que es más importante aquí, porque es mucho, ya muchas semanas y un montón de cosas, ¿ya? Lo que es importante aquí de que memoricen va a ser esto: quinta semana, brotes secundarios; séptima semana, bronquios terciarios. Eso, ¿ya? Y que ¿cómo se llama? La formación del aparato respiratorio continúa hasta los 8 años, ¿ya? Eso es importante. De tráquea, esto igual es importante, 20 semanas. La de cilios, por si acaso apréndanse esto, chicos, ¿ya? Pero no sé. Es que no tienen tiempo todavía. Lo que sí es importante es lo de la laringe, ¿ya? Esto, la oclusión de luz, eso casi siempre pregunta el doctor. Recanalización, las cuerdas vocales, ya, eso más que todo. Estos de acá, de esta página, no son importantes, chicos. O sea, dudo que les pregunten. Ya sería muy malo el doctor. Pero si tienen tiempo y pueden, memoricen, ¿ya? Entonces eso, 24, las fibras elásticas y todo eso. Ahora, el tipo de células que hay en el bronquio y pulmones, bueno, en los bronquios principalmente, van a ser células cilíndricas no ciliadas, ¿ya? Y esto tiene que cambiar. Entonces, por eso pasa por distintos tipos celulares. Se vuelven células cuboides en la semana 12. Luego tienen cilios, los bronquiolos segmentarios en la semana 13. Además aparecen las glándulas submucosas y que van a ser un 85% de las glándulas mucosas ya totales, ¿ya? A las 28 semanas. Ya chicos, después de todo eso, que prácticamente es memoria ya, o sea, memoricen. Tienen tiempo todavía, tienen la mañana. Pero si no les da el tiempo, ignoren eso ya chicos, porque, o sea, se los he resumido toditas las fechas para que puedan memorizar fácil. Pero si no, atiendan desde ahora, ¿ya? Porque ahora sí comienza lo importante, lo que no es memoria, ¿ya? Entonces ya comenzaremos con la verdadera conformación del aparato respiratorio, ¿ya? Vamos a empezar con la maduración pulmonar. La maduración pulmonar está dividida en 4 etapas, ¿ya? La pseudoglandular, la canalicular, el saco terminal y la etapa alveolar, ¿ya? Ahí están las semanas, chicos. Ustedes, les voy a pasar las diapos, estudien, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en cada una? Eso siempre es importante, ¿ya? En la etapa pseudoglandular, ¿qué va a pasar? El sistema conductor de aire ya va a estar listo, o sea, ya va a estar formado todos los tubos, chicos, ¿ya? Entonces ya va a estar los bronquiolos, los pulmones, ya va a estar todo. Pero la respiración todavía no va a ser posible, ¿ya? Luego tenemos la etapa canalicular, en la cual va a aumentar el calibre de todo el conducto, de los conductos, ya de los bronquiolos, de los bronquiolos terminales, de los bronquiolos respiratorios,
De todo va a aumentar su calibre, o sea que van a ser más grandes, ¿ya? Y también va a aumentar la vascularización, ¿ya? O sea que ya va a haber vasos. Y eso es muy importante, chicos, porque ¿cómo se da el intercambio gaseoso? A través de la sangre, ¿no ve? Entonces es muy importante que haya vasos sanguíneos. Ya. Después nos dice que van a aparecer los alvéolos primitivos. ¿Por qué? Van a aparecer porque prácticamente las células que antes eran cúbicas de los conductos, ¿ya? De los bronquiolos respiratorios, que eran cúbicas antes, se van a aplanar. Se aplanan y van a conformar así un alvéolo primitivo. Ya, o sea, el alvéolo primitivo va a ser un bronquiolo respiratorio, el cual ha cambiado su tipo de células, ¿ya? De cúbicas a planas. Entonces, los alvéolos primitivos tienen células planas, ¿ya? Eso es importante. Ya, muy bien. Entonces, ya va a haber un intercambio de gases, pero este va a ser insuficiente. O sea que todavía la respiración no va a ser posible, ¿ya, chicos? Ya, después tenemos la etapa de saco terminal. En esta etapa de saco terminal, la supervivencia de prematuros va a ser posible. ¿Por qué? Porque sí va a ser posible una respiración. Y ahorita les voy a explicar más detalladamente por qué, ¿ya? Y por último, la etapa alveolar, que va a ser, como su nombre lo dice, un aumento de los alvéolos primitivos, ¿ya? Ahora sí, vamos a detallar más la etapa de saco terminal, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan? En la etapa canalicular hemos dicho que ya va a haber vascularización, ¿no ve? Pero estos vasos, miren, son estos que están acá. Ya los vasos van a estar lejos, ya van a estar acá, en la etapa canalicular. Mientras que en la etapa de saco terminal se van a acercar. ¿A dónde? A la superficie alveolar, ya a los alvéolos capilares, a los alvéolos pulmonares, ¿ya? Entonces, vamos a tener también una diferenciación de un tipo celular, que van a ser las células alveolares tipo 1, o también llamadas neumocitos tipo 1. Ya, además va a haber redes capilares. Los capilares sanguíneos ya están cerca de la superficie alveolar, ¿ya? En la 24 y 26 semana se van a diferenciar otro tipo celular, ¿ya? Las células alveolares tipo 2. Y estas células alveolares tipo 2 van a ser las que van a secretar el agente tensioactivo. Y este agente es muy importante para que sea posible la respiración, ¿ya? Y ahorita vamos a ver eso. Pero esto sí es muy preguntable, chicos, por si acaso. ¿Quién genera o qué tipo de células generan el agente tensioactivo? Van a ser las células alveolares tipo 2 o neumocitos tipo 2. Ya, así que acuérdense eso. Ya, muy bien. El agente tensioactivo igual se llama sustancia surfactante o surfactina, por si acaso. ¿Ya? En la semana 26 a 28, cuando el bebé ya pesa 1 kilogramo, la supervivencia de este bebé, aunque nazca, digamos, prematuramente, ya en la semana 26 a 28, el bebé puede vivir. ¿Y por qué puede vivir? Porque puede respirar, chicos, ¿ya? ¿Y por qué puede respirar? Porque hay agente tensioactivo, ¿ya? Y además hay vascularización. Eso es muy importante para la respiración. La vascularización y el agente tensioactivo, ¿ya? Entonces no se olviden eso, chicos, por si acaso, ¿ya? La etapa alveolar. En la etapa alveolar nos dice que no verá hasta de los 6 meses, pasa el nacimiento e incluso hasta los 8 años, ¿ya? Entonces sigue formándose alvéolos hasta los 8 años, incluso después del nacimiento. Ya entonces nos dice que para el nacimiento va a ser solamente los alvéolos una sexta u octava parte de todos los alvéolos que vamos a tener cuando seamos adultos. Ya entonces es muy poquito lo que tenemos en el nacimiento, pero ya hasta los 8 años los alvéolos van a ser mucho mayores, dando así una respiración óptima, ¿ya? Entonces, en ese periodo hasta los 8 años, tenemos que cuidar a los niños de enfermedades pulmonares y todas esas cosas. Por eso se cuida mucho a los niños de neumonías y así, chicos, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? ¿Qué más? Nos dice qué va a pasar en la etapa alveolar. Los neumocitos tipo 1 van a adelgazar. ¿Para qué tienen que adelgazar? Para que los vasos puedan sobreponerse a los neumocitos, ¿ya? Se van a sobreponer.
En la semana 38, la respiración por la membrana alveolo-capilar. Ya, va a haber una respiración. Eso, eso es porque, chicos, es tan delgada los neumocitos tipo 1, los alveolos, que va a hacer posible un intercambio, ¿ya? Un intercambio gaseoso, una respiración ya va a haber. Gracias a quién también, al agente tensioactivo que ya hemos dicho, ¿ya? Y de los 3 a 8 años va a haber una multiplicación de alveolos primitivos. Estos alveolos primitivos se dividen en dos, inmaduros y maduros, ¿ya? Los inmaduros van a dar lugar a más alvéolos primitivos, maduros e inmaduros, y así más y más y más. Se va a encargar de la multiplicación, ¿ya? Mientras que los maduros ya son maduros, ¿ya, chicos? Entonces ya no va a multiplicar. No se va a multiplicar más, se queda ahí como maduro y ya. Eso, chicos, ya. Ahora sí, algo importante igual. El líquido pulmonar, ¿ya? Algo importante que no hay que olvidarse es que dentro del útero, o sea, intrauterino, cuando el bebé está en la pancita de la mamá, eh, o sea, no puede respirar aire, ¿no ve, chicos? Entonces, ¿qué va a tener en los pulmones? ¿O no van a funcionar? ¿O qué va a pasar? Los pulmones de los bebés sí funcionan, chicos, ¿ya? Están activos siempre. Pero ¿qué van a respirar, por decirlo así? ¿O qué van a contener? Líquido, chicos, ya líquido. Y este líquido va a ser líquido pulmonar, que va a estar conformado, principalmente va a ser líquido amniótico, ¿ya? Porque saben, chicos, que dentro de la mamá, de la cavidad amniótica hay líquido amniótico. Entonces, eso es lo que va a pasar al bebé, ¿ya? Eso es lo que va a respirar el bebé. Entonces, entra a los pulmones y se convierte en líquido pulmonar, ¿ya? Y ese líquido pulmonar tiene que salir a la hora del nacimiento, porque si no, no sería posible la respiración, ¿no? Chicos, nos ahogaríamos cuando naciéramos. Entonces, ¿cómo sale ese líquido pulmonar? Tiene tres vías para salir, ¿ya? Son estas tres. Por la boca y la nariz. ¿Y cómo? O sea, no es que lo escupe y así. Bueno, prácticamente sí, chicos, ¿ya? Porque cuando va bajando el bebé por el canal del parto, o sea, por la vagina, ¿no? Chicos, el bebé está saliendo, sale y está más o menos así. Ay, no ven feo mi dibujo ya. Pero entienden, chicos, ¿no ve? El bebé está ahí y su tórax va a ser apretado por el canal del parto, ¿ya? Va a ser apretado por la mamá. Entonces, al apretarse, va a hacer que expulse líquido por su boca y por la nariz. Ya como que apretan su tórax y hace que el bebé escupa y elimine por la nariz y la boca lo que es el líquido pulmonar, ¿ya? Después también lo demás se va a absorber en los capilares sanguíneos pulmonares y en los capilares linfáticos pulmonares, ¿ya? Por esas tres vías se elimina, chicos. Ahora, ¿qué más hay que saber del líquido pulmonar? Vamos a tener algo que va a ser la ley de Place, ¿ya, chicos? Y nos habla de que mientras mayor radio haya en un alveolo capilar, este va a ser el alveolo capilar, ¿ya, chicos? Es como una burbuja, nos dice, según la ley de Place. Entonces, tenemos que ver el radio. Y el radio de la burbuja va a ser inversamente proporcional, o sea que va a ser contrario a lo que es la tensión, ¿ya, chicos? Entonces, a menor radio, o sea, mientras más chiquita sea la burbuja, va a haber más tensión, ¿ya? Em, ya. Entonces, para una burbuja chiquita hay más tensión, mientras que cuando una burbuja es más grande, o sea, hay más radio, hay menos tensión, ¿ya? Y eso nos va a servir ahorita para entender la función del agente tensioactivo, ¿ya? Ahorita vamos a ver eso, pero mientras tanto, em, o sea, solamente quiero que entiendan eso, ¿ya? Menor radio es mayor tensión, mayor radio, menor tensión, ¿ya? Y esa es la ley de Place. Entonces, ahorita vamos a ver, déjenlo así en incógnita, ¿ya? Algo antes de pasar a lo de agente tensoactivo, vamos a hablar sobre la dosimasia hidrostática. La dosimasia hidrostática va a ser una prueba que se hace a los bebés para ver si el bebé ha nacido muerto o ha nacido vivo y luego ha muerto, ¿ya? Esto es porque, por ejemplo,
en cuando se está haciendo, cuando el bebé está naciendo en cirugía, digamos, chicos, sale el bebé, digamos que está vivo y sin querer por accidente de una enfermera o del doctor se cae y por alguna razón fallece. Entonces, como que ahí los doctores intentan camuflar y dicen, no, ha nacido muerto y así. Entonces, para evitar esas susceptibilidades o miedos de que no, mi bebé estaba vivo, el doctor le echó caer, se hace esta prueba para saber si el bebé estaba vivo o muerto cuando ha nacido, ¿ya? Entonces se llama dosimasia hidrostática. Entonces, ¿qué pasa? Los pulmones, que aquí están, chicos, los pulmones del bebé van a flotar o se van a hundir, ¿ya? Entonces, ¿qué creen? ¿Flotan cuando ha nacido vivo o flotan cuando ha nacido muerto? Ya, chicos, se han dormido. Ya, flotan, Flota cuando ha nacido vivo. exacto, ¿no ve? Flotan cuando ha nacido vivo, ¿no ve? ¿Por qué? Porque ha entrado aire a sus pulmones. Entonces, hay aire. Estoy compartiendo mi pantalla. No, Auxi. ¿Quién está compartiendo, chicos? Ya no comparto. A ver. Y ahora sí. Ahora sí, ¿no veo? Sí, Auxi, Sí, 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 ya ahora sí. sí. Ya, súper. Entonces, cuando entra aire a los pulmones van a flotar, ¿no ve? Entonces, así pueden saber si el bebé ha nacido vivo. Entonces, flotan cuando ha nacido vivo. Y tal vez por alguna causa ha fallecido después, ¿ya? Pero cuando han nacido muerto, los pulmones no tienen aire dentro, por lo tanto, van a hundirse, chicos, ¿ya? No van a flotar. Entonces, a eso se le llama dosimasia hidrostática, ¿ya? Por si acaso. Ya, muy bien. Después continuamos con el agente tensioactivo pulmonar. Ya es lo que les decía, chicos, ¿ya? Es la ley de Place. Mientras más chiquitito sea el, el alveolo, va a haber más tensión, ¿ya? Entonces, miren, chicos, aquí está, por ejemplo, disminuido el tamaño, ¿ya? Del alveolo. Entonces, miren, hay más tensión hacia adentro. Entonces, el alveolo se colapsa. A ver, dame un minutito, chicos. Y ahora sí, el alveolo se va a colapsar, se vuelve como pasa, ¿se dan cuenta, chicos? Como que se absorbe. Se supone que tiene que estar así, como un globo inflado, y lo que pasa es que se vuelve así, ya se colapsa. Entonces, para que no pase eso, el colapso alveolar, existe el surfactante, ya, o el agente tensioactivo. Entonces, este agente tensioactivo nos va a servir ¿para qué? Para disminuir la tensión superficial, ¿ya? Y así mantener el alveolo no colapsado, ¿ya? Entonces, eso chicos, por ejemplo, y miren, aquí está un ejemplo así bien bonito. Cuando hay surfactante está bien bonito, entra el aire, sale el aire y el globito se queda inflado, normal. Pero cuando no hay surfactante, entra el aire y cuando tiene que salir, el globito se desinfla, así se súper desinfla y se vuelve como pasa. Entonces, a eso se le llama colapso, chicos, ¿ya? Colapso alveolar. Y también puede haber una atelectasia, ¿ya? La atelectasia va a ser lo mismo que el colapso, pero en absolutamente todo el aparato respiratorio, ¿ya? O sea, los pulmones, los lóbulos, los bronquios, todo, ¿ya? Entonces, eso, chicos, ¿ya? ¿Qué pasa si no hay agente tensioactivo? Va a haber un colapso, una atelectasia, ¿ya? Eso, chicos, además, ¿para qué sirve? Además de disminuir la tensión superficial, que es su función principal, va a servir para la producción de moco. O sea, no produce moco, sino que hace que este moco sea el adecuado, digamos, ¿ya? Los cilios igual, los estabiliza, hace que se puedan mover, relaja el músculo liso, evita que se formen edemas. ¿Qué son edemas? Acumulación de líquidos, ¿no ve? Entonces va a evitar eso. Va a hacer que los bronquiolos estén estables. Además va a funcionar como antibacterianos, ya no va a dejar pasar bacterias.
va a modular la respuesta inflamatoria también, ¿ya? Entonces, estas son funciones secundarias, ¿ya? La que tienen que saber sí o sí es la de esta, disminuye la tensión superficial. Y esta es la que les pueden preguntar. O si no, también al doctor le gusta preguntar así como todas son funciones, excepto, entonces tal vez les ponen todas estas funciones y una X. O si no todas y la respuesta era todas, así. Entonces, eso chicos, por si acaso, ya piensen bien las respuestas, lean bien la pregunta igual, ¿ya? Ya, muy bien. Entonces les dije que si no hay agente tensioactivo, ¿qué va a pasar? Colapso, atelectasia, ¿ya? Y el colapso alveolar va a dar lugar a una enfermedad, que es la enfermedad de la membrana hialina. Esta enfermedad, o también es llamada la enfermedad del síndrome de insuficiencia respiratoria, ya del recién nacido. Y en realidad se escribe así, ya, pero para que se acuerden, ya insuficiencia respiratoria del recién nacido, ¿ya? Entonces, eso chicos, ya por si acaso, la enfermedad de la membrana hialina o el síndrome de insuficiencia respiratoria, o sea que el bebé no puede respirar, ¿ya? Eso chicos, se va a ahogar, ya. Ahora vamos a ver más sobre el agente tensioactivo. El agente tensioactivo pulmonar va a tener dos vías metabólicas, ¿ya? Una vía metabólica que es por el sistema enzimático de transferasa de metilo y la otra por transferasa de fosfocolina, ¿ya? Entonces, la de transferasa de metilo va a ser la 2, ¿ya? Y la de fosfocolina va a ser la 1, ¿ya? Entonces, acuérdense bien eso, chicos, no se olviden. ¿Qué es lo importante? O sea, ¿para qué diferenciar las dos? ¿Ya? Porque en la semana 24, o bueno, 22 a 24, se va a activar primero la vía metabólica 2, o sea, la de transferasa de metilo. Entonces, va a activarse esta vía, produciendo así agente tensioactivo pulmonar por primera vez, ¿ya? Entonces, por la vía 2. ¿Por quién se da? ¿Por qué? ¿O por qué vía metabólica se genera primero el agente tensioactivo pulmonar? Por la vía 2. ¿Ya? Entonces, primero se da por la vía 2. Ya, muy bien. Entonces, ya después, en la semana 32 a 34 nos dice que va a haber un aumento del cortisol en el bebé. Un montón, un montón. Y eso va a provocar que las semanas siguientes, o sea, 34 a 36, por la vía 1, o sea, transferasa de metilo, digo, la transferasa de fosfocolina, por la vía de transferasa de fosfocolina se va a producir por segunda vez el agente tensioactivo pulmonar. Ya después, entonces primero es por la vía 2 y después por la vía 1. Ya eso no se olviden. Y bueno, va a estar regulada la activación de las vías metabólicas por el cortisol y la tiroxina, ¿ya? Eso por si acaso, chicos, no creo que les pregunten la verdad, porque no es mucho embrio, así que no les voy a detallar tampoco mucho, ¿ya? Solo por si acaso, ¿ya? Después, ¿qué sí nos importa? Ya el agente tensioactivo pulmonar va a estar formado por dos cositas, lecitina y dipalmitilfosfatidilcolina, ¿ya? Estas dos cosas van a estar formadas por el agente tensioactivo pulmonar, ¿ya? Entonces, tampoco creo que les pregunten, ojalá, pero por si acaso apréndanselo, ¿ya? Igual es opción múltiple, chicos, ¿ya? Se ubican más que todo, o sea, leen una vez y yo sé que se acuerdan en el examen, ¿ya? Muy bien, madurez pulmonar. Ya, ¿cómo podemos verificar cuán maduro están los pulmones, ya sin que el bebé haya nacido, ¿ya? Se puede ver eso gracias a la lecitina, que se encuentra en donde, en el agente tensioactivo pulmonar, ¿ya? Ahora, este agente tensioactivo pulmonar se va a eliminar también. Se va a eliminar por el líquido amniótico, ¿ya? Entonces va a estar ahí. Se pueden hacer pruebas. Sacan el líquido amniótico, entonces van a poder ver la, em, la proporción de lecitina, ¿ya? Y van a compararla con la proporción de esfingomielina. Dice que tiene que haber una proporción de 2:1 entre lecitina y esfingomielina para que un pulmón esté maduro. Ya entonces, si hay una relación 2:1, está maduro el pulmón y el bebé puede nacer prematuramente, ¿ya? También hay otra, es la prueba de agitación o test de Clemens.
Esta prueba va a ser realizada en un tubo de ensayo, como está en el dibujito. Igual se va a sacar el líquido y se tiene que agitar, por eso es la prueba de agitación, se agita. Y arribita tienen que aparecer las burbujitas, ya las burbujitas propias del agente tensioactivo pulmonar. Entonces, si hay las burbujas, significa que hay madurez pulmonar, ¿ya? Eso, chicos. Ahora sí, malformaciones, ya lo último, para acabar. Vamos a tener malformaciones de laringe, de tráquea y de pulmón, que es las tres cosas que hemos visto, ¿no ve? Entonces, a ver, vamos a empezar con las de pulmón ya, chicos, porque son bien fáciles, ¿ya? La primero, agenesia. Ya todo lo que sea agenesia es falta de. Ya entonces, agenesia, que no hay pulmón, chicos. Ya entonces no va a haber pulmón. ¿Y esto por qué puede ser? Se puede dar porque va a haber una aplasia del brote primitivo, del divertículo laringotraqueal. Hemos dicho, ¿no ve? El divertículo laringotraqueal va a dar lugar a la tráquea, estos dos va a dar lugar a los brotes primitivos, los brotes primitivos van a generar brotes secundarios y así se van a ir segmentando, segmentando y así se va a ir conformando lo que es lo que actualmente conocemos como el pulmón. ¿No ve? El derecho que va a tener tres, ¿no ve? Si no me equivoco, tres lóbulos y el izquierdo dos, ¿ya? Entonces, así chicos, ¿ya? Si hay agenesia, o sea, no hay pulmón, es porque no ha habido el brote primitivo del divertículo. O sea, jamás ha habido un brote de, del divertículo laringotraqueal. O sea, jamás ha aparecido en sí el divertículo, ¿ya? Por eso no hay pulmones, ¿ya? Ahora nos dice que la agenesia puede ser em, unilateral o bilateral. Si es bilateral, no va a tener dos pulmones. Entonces, obviamente, no es compatible con la vida. ¿No ve? Pero si es unilateral, solo va a tener un pulmón. Y dice que este pulmón va a ser más grande, ¿ya? Entonces nos dice que el unilateral, sí va a ser compatible con la vida, ¿ya? Aunque tengamos un pulmón, igual podemos vivir, ¿ya? Eso, chicos. Después nos dice agenesia lobular. Va a ser o sea, falta de lóbulos, ¿ya? O sea, va a faltar algún lóbulo. Y esto se puede deber a la aplasia. O sea, ¿qué es aplasia, chicos? Va a ser eso, o sea, falta de. Lo mismo que agenesia, ¿ya? No va a haber un brote primitivo, ¿ya? Y también puede haber una hipoaplasia, que es hipo, más chiquito, ¿no ve? O sea que es una falta de, pero incompleta. O sea, va a estar algo incompleto. O sea, va a haber un brote primitivo, pero está incompleto. Esa es la unilateral, ¿ya? O sea, la unilateral va a ser por una hipoaplasia, ¿ya? Mientras que el bilateral es por una aplasia, porque prácticamente no hay. La hipoplasia es que hay, pero está incompleto, ¿ya? Entonces, la unilateral sería una hipoplasia, ¿ya? Muy bien, entonces ya. Agenesia lobular, lo mismo, ya aplasia, no va a haber lóbulo. Si es una hipoplasia, tal vez va a haber algunos lóbulos, ¿ya? Pero va a faltar otros. Entonces, esto también es compatible con la vida. Nos dice el libro que si podemos vivir sin un pulmón, obviamente que podemos vivir sin un lóbulo, ¿ya? Entonces, que no es de importancia médica. Ya, y esto se va a dar por qué? Aplasia, ¿pero de qué? Del esbozo bronquial, ¿ya? Acuérdense estas palabras clave, ¿ya? Se los he puesto las palabras clave para que diferencien una de otra. Agenesia de pulmón, aplasia del divertículo laringotraqueal, ¿ya? Agenesia lobular, aplasia del esbozo bronquial, del bronquio, chicos, ¿ya? Del esbozo bronquial. Después tenemos los lóbulos suplementarios verdaderos, o sea, son lóbulos extra, ¿ya? Hay una hiperramificación de los esbozos bronquiales, al revés que la agenesia lobular, ¿no ve? En la agenesia lobular no había, mientras que en los suplementarios verdaderos se superramifican, hay más de los que debería haber, ¿no ve? Y uno de esos ejemplos es el lóbulo de Rokitansky, ¿ya? Que es normal, chicos, ¿ya? Entonces va a ser un lóbulo suplementario. Eso, chicos, ya. Después del lóbulo suplementario falso. Este va a ser igual a una segmentación, o sea, una ramificación, pero de los periesbosos bronquiales, ya de eso no se confundan. Aquí es esbozos bronquiales, mientras que en
los falsos van a ser periesbosos bronquiales. Y así los diferencian los dos, ¿ya? Y aquí nos dice que igual hay, o sea, lóbulos suplementarios falsos normales, como por ejemplo el lóbulo ácigos, el lóbulo posterior, el lóbulo infracardíaco, ¿ya? ¿Qué nos dan el lugar de cada uno? Nos dice que el ácigos está en el vértice del pulmón, nos dice que el posterior está en el lóbulo inferior, o sea, posterior al lóbulo inferior, y va a tener una cisura posterior. Después va a haber el infracardíaco que está interno y inferior al pulmón. Nos dice que va a tener una cisura que se va a extender del ilio hasta la base del pulmón, ¿ya? Eso, chicos. Ahora, pero eso por si acaso, no creo que les pregunten esto, la verdad. Lo que sí les pueden preguntar, periesbozo bronquial, ¿ya? Eso. Los verdaderos esbozo bronquial, ya. Ahora tenemos el secuestro pulmonar. El secuestro pulmonar va a ser prácticamente un pedazo de pulmón extra, ¿ya? O sea, vamos a tener los pulmones así, ¿ya? Pero va a haber un pedazo extra, ¿ya? Que está eh, al lado, ¿ya? Del pulmón normal. O sea, es parénquima pulmonar que está fuera del pulmón, ¿ya? A eso se le llama secuestro pulmonar, como que el pulmón ha secuestrado parénquima, ¿ya? Entonces, eso. Nos dice que normalmente se encuentra este pedazo extra de pulmón en el lado izquierdo, ¿ya, chicos? En el lado izquierdo, y, o sea, en el pulmón izquierdo, en la parte posterobasal, ¿ya? O sea, ¿dónde lo he puesto? ¿Ya, chicos? Ahí, en la parte posterobasal, o sea, atrás y en la base del pulmón, ¿ya? Entonces, eso, chicos. La quistosis pulmonar va a ser prácticamente quistes en el pulmón. ¿Ya? ¿Y por qué es importante esto? Nos dice que es importante porque muchas veces se confunde o se lo asocia con bronquiectasias, ¿ya? Estas bronquiectasias van a ser bronquios extras, ya van a estar bronquios extras en lugares así del pulmón por ahí. Entonces, van a causar hemorragias, la dilatación de la arteria pulmonar y estas tres cosas, esta triada, va a ser característica del síndrome de Morelli, ¿ya? Eso es lo importante, chicos. Ahora sí, vamos con las de laringe y de tráquea, que son bien facilitas y bien bonitas, ¿ya? La laringe y la tráquea, como saben, son conductos, ¿ya? Así. Entonces, vamos a ver. ¿Ya? Para eso quiero que entiendan, ¿ya? Y esto les va a servir por igual para entender las malformaciones de intestino, ¿ya? Para que entiendan. Un tubo normal, sea de intestino, sea de laringe, tráquea, de cualquier cosa, va a ser así, chicos, ¿ya? Normal. Aquí hay luz y esto es el tejido de alrededor, ¿ya? Mientras que cuando hay una estenosis de lo que sea, esta luz se va a ocluir, chicos. O sea, miren cómo se estrecha la luz. Ya se vuelve muy pequeña. Entonces, ¿qué va a ser la estenosis? Va a ser un estrechamiento, ya un estrechamiento. Mientras que la atresia va a ser la obstrucción total. Se va a obstruir toda la luz, o sea, va a estar completamente cerrado. Por aquí al menos puede pasar, ¿no ve algo? Por el normal, obviamente, pasa con normalidad. Pero en la atresia, miren cómo se obstruye absolutamente todo, chicos, ¿ya? No puede pasar nada. Ya, y por último, un divertículo. Un divertículo va a ser una bolsa, ¿ya? Nos dicen que los divertículos son saxiformes, ¿ya? Saxiforme, ¿por qué? Forma de saco, ¿ya? De saco o de bolsa. Entonces son como bolsitas, ¿ya? Los divertículos son bolsitas extra que aparecen ahí, ¿ya? Pueden aparecer fuera o dentro de los tejidos, ¿ya? Entonces un divertículo son bolsitas que aparecen, ¿ya? Eso, chicos, para que entiendan las malformaciones, ¿ya? Entonces, la estenosis de laringe va a ser ¿qué? El estrechamiento de la laringe. ¿Y por qué se da el estrechamiento de la laringe? Y en sí, todas las estenosis de la laringe y de la tráquea se van a dar, ¿por qué? Porque no ha habido una ya, recanalización, ¿ya? No ha habido una recanalización buena, ¿ya? Porque se acuerdan que primero,
¿qué pasa? Está así normal, ¿no ve? La laringe, pero luego hay una obstrucción, dice, ¿no ve? Se tiene que obstruir, pero no se vuelve a recanalizar, o se recanaliza pero mal, o sea, se recanaliza dejando solamente un estrecho muy cortito, se recanaliza mucho, ¿ya? Entonces deja pasar muy poquito, y se ve así, chicos, ¿ya? Entonces se recanaliza, pero solamente esta parte. Ay, no. Esta parte, ¿ya? Solo se recanaliza de esa parte. Y lo demás se queda obstruido, ¿ya? Por eso se da, por la falta de recanalización. O bueno, por una mala recanalización, ¿ya? Mala recanalización. Mientras que la atresia se va a dar por una falta de recanalización, ¿ya? O sea que no se va a recanalizar. Ay, recanalizar, ya no se va a recanalizar, chicos, se va a quedar obstruido, ¿ya? Entonces, así diferencian una estenosis de una atresia. En la estenosis va a haber una recanalización, pero va a ser mala, o sea, va a ser muy poquito. Mientras que en la atresia no va a haber nada de recanalización, ¿ya? Ahora nos dice que en la estenosis de laringe se va a dar principalmente a la altura de las cuerdas vocales, supra o infraglótica, ¿ya? Va a causar, dependiendo su severidad, disnea o asfixia en el bebé. Si es una estenosis muy severa, o sea, hay muy poquito espacio, no pasa mucho aire, se realizan cirugías, ya como la traqueotomía, para que el bebé pueda respirar y no se ahogue, ¿ya? Y lo mismo con la atresia, ¿no ves? Se soluciona con traqueotomía y puede estar en en la región glótica, supra o infraglótica, ¿ya? O en las tres a la vez, o sea, todo obstruido, ¿ya? Muy bien, después tenemos las de tráquea. Lo mismo, la atresia de tráquea, ¿qué va a ser? Una falta de recanalización. Ya ahí nos dice que esto no es muy común. La estenosis de tráquea, igual, es una recanalización mala, ¿ya? Y dependiendo su severidad, puede causar el síndrome de insuficiencia respiratoria, ¿no ven? Que es que el bebé no puede respirar, ¿ya? Entonces, eso no es tan importante, chicos, ¿ya? Lo que sí es importante, y yo creo que les van a preguntar, va a ser las fístulas traqueosofágicas, ¿ya? Las fístulas traqueosofágicas, aquí está, se los he puesto así, ¿ya? Primero hay que entender qué es una fístula. Ya una fístula va a ser comunicación, una comunicación. O sea, una comunicación entre qué? La tráquea y el esófago, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver las fístulas traqueosofágicas. ¿Por qué? Porque están asociadas principalmente con la atresia esofágica. Ya, eso acuérdense, chicos. Asociadas principalmente con qué? Atresias esofágicas. Entonces, ¿qué es la atresia esofágica? Ya la obstrucción. Entonces, o falta de la construcción del esófago, ¿ya? Falta del esófago. Entonces, no se ha construido bien el esófago, no se ha formado bien, ¿ya? Entonces va a causar ¿qué? Una fístula, una comunicación entre ¿qué? Entre la tráquea y el esófago, ¿ya? Entonces, vamos a ver que hay 5 tipos de fístulas, ¿ya? Traqueosofágicas. La A, B, C, D y E, ¿ya? Estas 5, vamos a comenzar, miren, con cada imagen van a entender bien. La A es de tipo atresia esofágica sin fístula, o sea que no hay comunicación, ya no hay nada que comunique la tráquea con el esófago, pero sí hay atresia esofágica, o sea, solamente es atresia esofágica, ¿ya? Después tenemos la B, que es atresia esofágica pero con fístula, ¿ya? O sea que ahora sí hay comunicación. ¿Comunicación entre quién? Entre el esófago y la tráquea, ¿no ven? Pero esta comunicación va a darse en el segmento proximal. Y eso es importante, la B es proximal. Luego está la atresia esofágica con fístula en el segmento distal. Ya es lo mismo que la anterior, pero es en el segmento distal. ¿Ya? Entonces, miren, chicos, cómo comunica con el estómago. ¿Ya? Y esta es la que nos ha preguntado el doctor, porque yo me acuerdo en el parcial en el año pasado, porque esta fístula es la más común, chicos. Ya es la más común. Entonces nos ha preguntado, ¿qué tipo de fístula traqueoesofágica es la más común? Ya ha puesto A, B, C, D, E, ¿ya? Y es la C, chicos, ¿ya? No, incluso no ha puesto así, chicos, ¿ya? Ha puesto así,
Atresia con fístula con segmento distal. Atresia esofágica con fístula en segmento proximal. Así ha puesto, ¿ya? Entonces, acuérdense con la letra I con esto, ¿ya? Con su descripción. La más común va a ser la atresia esofágica con fístula al segmento distal, ¿ya? Llega hasta el estómago y es de tipo C, ¿ya? Esta chica, estos chicos va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque va a causar reflujos, ya reflujos. Entonces, estos reflujos gástricos son tan intensos que pueden llegar hasta hasta la respiración, ya hasta el sistema respiratorio. Entonces ingresa a los pulmones, causando una neumonitis química, porque obviamente los jugos gástricos son ácidos, ¿no ve? Entonces va a causar una neumonitis química, ¿ya? Y además, otros síntomas de este tipo de fístula va a ser una distensión abdominal. Ya es una distensión abdominal por la acumulación de gases, ¿ya? Y esto es por el timpanismo. A la acumulación de gases se le llama timpanismo, por si acaso, ¿ya? Entonces, timpanismo va a causar ¿qué? Una distensión abdominal, ¿ya? Por la acumulación de gases. Entonces, eso, chicos, es la más importante, así que acuérdense, ha sido pregunta de examen el año pasado, ¿ya? Después tenemos la tipo D, que va a ser la atresia esofágica, pero con fístula a ambos segmentos, tanto al proximal como al distal, ¿ya? O sea, hay comunicación al segmento proximal y al segmento distal. Después tenemos la fístula traqueoesofágica, pero sin atresia, o sea, normal. Miren, el esófago está formado hasta el final, está normal, pero hay una comunicación, ¿ya? Eso, chicos. Ya, muy bien. Para acabar tenemos los divertículos, que les he dicho, ¿no ve? Que son bolsas, son bolsitas. Los divertículos traqueales van a darse mayormente en el lado derecho de la tráquea, en el lado derecho de la tráquea, en su segmento distal. Ya ahí pueden estar así afuerita o adentro, como aquí, ¿ya? Entonces son eso, chicos, son bolsas saxiformes, en forma de saco. Por eso son bolsas, ¿ya? Sacos, bolsas, ¿ya? Eso, chicos, para que se acuerden. No sé si tienen alguna pregunta, duda. Si no, hasta ahí quedamos. Gracias. ¿Cómo chicos? ¿Aguantan todavía Celoma? Sí, sí. Jonah. Sí, 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 estoy aquí normal. Ya voy a compartir. Me avisan si se ve, por favor. Se ve la pantalla, ya lo estoy compartiendo. Sí, hermanito, se nota. Ya listo, entonces. Primero, buenas noches, muchachos. Yo voy a hablar sobre
celoma intraembrionario. Es un tema bastante largo, pero yo lo voy a tratar de resumir. Les voy a decir lo más importante para que no se duerman y para que les sirva mañana. ¿Ya? Entonces, primero vamos a empezar con la evolución, con lo normal, y al final con las malformaciones. Entonces, yo creo que va a durar media hora, ya que está lo más importante y también yo creo que van a entender porque está bien esquematizado con los dibujos. Entonces, cuando hablamos de celoma intraembrionario, tenemos que hablar de las tres cavidades, que anatómicamente las conocemos, que en sí, aquí están las tres cavidades. ¿Cuáles son esas cavidades? Aquí están. Son la pleura, el peritoneo y el peritoneo y el pericardio, esas tres. Entonces, el celoma en un adulto va a formar estas tres cavidades, pero en la vida prenatal, que es en un embrión y en un feto, vamos a tener la formación donde esas tres cavidades van a ser en un principio solamente una. Como pueden ver aquí, este es un embrión, el cual tiene solo una cavidad, y el celoma intraembrionario en un principio tiene una característica, tiene una forma bien particular, que es una forma de una herradura, o forma de una U, que mira hacia arriba. Como pueden ver, la U mira hacia arriba. En esta imagen igual, sube, da la vuelta y luego baja. Entonces esa es la forma que tiene el celoma intraembrionario. Esta se va a formar en la tercera semana. Ahora, ¿qué es lo que quiero que sepan para mañana? Que esta U, que la estoy mostrando ahorita, va a tener sus partes. Va a tener una parte central o una parte transversal, una parte inicial y una parte final o partes finales. Cada una de esas partes va a formar algo, alguna cavidad en sí, pero van a formar las tres. La parte transversal, que es la parte de más arriba, que le estoy señalando, va a formar en sí la cavidad pericárdica. Las ramas iniciales de la U, que son esas de aquí, van a formar las cavidades pleurales. Y por último, las ramas terminales, que son estas de aquí, van a formar las cavidades peritoneales. En general, eso es lo que forma. Ahora, una vez que hemos hablado de eso, hablemos de que estas tres cavidades tienen que ser divididas. En un principio, como ven, están juntas las tres, pero mientras más vaya desarrollándose el cuerpo, estas se van a dividir a través de tres membranas, que son estas tres: la membrana pleuropericárdica, la membrana pleuroperitoneal y el septum transverso. Ahora, miren, para cada una de estas cavidades tienen que acordarse de la pleura. Bien, entonces, para la división del corazón con el pulmón va a ser la membrana pleuro de pulmón pericárdica de corazón, ¿ya? Una membrana. Esa va a dividir la cavidad pleural de la cavidad pericárdica. El otro va a ser la cavidad pleuroperitoneal, que va a dividir la cavidad pleural del peritoneo. Y hay uno más que divide a la cavidad pleural de la cavidad peritoneal, que es el septum transverso. Entonces, estas tres cavidades se puede decir que dividen en sí a las tres cavidades, la pleural, la peritoneal y la pericárdica. Ahora, cada una de esas cavidades va a estar revestida por una hoja. Miren, ahorita lo que vemos aquí es un corte a nuestro disco bilaminar. Tenemos a los mesodermos, los cuales ya los conocemos. Aquí está el tubo neural, a los mesodermos, perdón, mesodermos paraxiles, a los mesodermos intermedios y a los mesodermos laterales. Los mesodermos laterales, lo que va a ocurrir es que estos se van a desdoblar en dos hojas. Una hoja que va a ir hacia arriba y una hoja que va a ir hacia abajo. La hoja que va a ir hacia arriba va a ser la hoja somática y va a ser la que va a formar la serosa parietal. En otras palabras, va a formar las paredes de las cavidades que ya hemos hablado. Por lo tanto, si es pared, vamos a tener la pleura parietal, el pericardio parietal, el peritoneo parietal. Y en el caso de la hoja esplácnica, que se va a ir hacia abajo, va a formar las serosas viscerales, las hojas que van a recubrir a los órganos como tal. En el caso de la pleura, sería la pleura visceral, el pericardio visceral y el peritoneo visceral. Pero aquí hay una excepción.
En el corazón, aparte de la hoja esplácnica, el mismo mesénquima del corazón también va a formar la serosa visceral, no solamente esta hoja. Ahorita lo vamos a ver esa parte. Entonces, ¿cuáles son las tres cavidades? ¿Cuáles son las tres membranas que dividen las tres cavidades? Son estas tres: pleuropericárdica, pleuroperitoneal y el septum transverso. El septum transverso, juntamente con la membrana pleuroperitoneal, en un futuro va a ayudar en la formación del diafragma. Eso igual lo vamos a ver después. Ahora, vamos con la formación del pericardio. Como pueden ver, el corazón va a formarse en esta región, en la cavidad pericárdica del celoma pericárdico. En sí, ahí es donde se forma la cavidad pericárdica. Como saben, en un inicio está por encima, pero después del plegamiento, esta va a irse hacia abajo y hacia atrás, quedando donde ya lo conocemos, que es en la región del tórax. Y poco a poco va a ir disminuyendo de tamaño hasta donde actualmente está. Y va a tener sus dos hojas, que es la hoja parietal y la hoja visceral. Como les decía, la hoja parietal va a formarse de la hoja somática. En los tres en sí, la hoja somática va a dar tanto el pericardio parietal, la pleura parietal y el peritoneo parietal. Pero el pericardio visceral va a ser también formado por el mesénquima del tubo cardíaco. Recordemos que el tubo cardíaco en sí es el corazón más primitivo que teníamos. O sea, es un tubo, que este tubo posteriormente se va a empezar a tener sus dilataciones y sus estrecheces. Luego se va a formar la agua. Eso ya lo vimos en el anterior rote. Pero de ese mesénquima se va a formar el pericardio visceral. Ahora, esta cavidad, que es la cavidad pericárdica, la cual estoy señalando, va a dividirse de la cavidad pleural, que es esta, a través de una membrana. La membrana pleuropericárdica, que va a estar por esta región. Y esa membrana es importante, ya que si no aparece vamos a tener un tipo de malformaciones, que lo vamos a ver después. En sí, eso sería todo con relación al corazón. Vamos con pleura. Ahora, la pleura, en un inicio, la cavidad pleural en un inicio va a ser llamada el conducto pericardio peritoneal. Lo que estoy señalando aquí es el conducto pericardio peritoneal. Va a estar formado primero por las ramas iniciales de la U que teníamos en un inicio. Estas ramas iniciales van a formar los conductos pericardio peritoneales. ¿Y por qué son llamados conductos? Porque como pueden ver, en un inicio son literalmente dos conductos. Pero a medida que vaya creciendo el cuerpo humano, estos conductos poco a poco van a ir ampliándose. Ahora, ¿cómo es que se forma esta parte? Miren, en un inicio tenemos a los dos conductos, ¿cierto? Y ya vimos desarrollo del sistema pulmonar. Hay un punto donde de la pared medial de los conductos empiezan a ver los brotes del pulmón. Y estos brotes del pulmón comienzan a empujar poco a poco a los conductos. Y llega un punto donde ese empuje que estaban haciendo ya se logra manifestar de esta manera. Y miren, mientras los pulmones vayan creciendo hacia los conductos, estos poco a poco van a ir siendo revestidos por una hoja. Y por lógica, esa hoja ya podemos saber cuál es, que va a ser la hoja visceral, o sea, la pleura visceral. Todo lo que estoy señalando ahorita va a ser la pleura visceral, va a ser la que va a revestir en sí a los pulmones. Y la pleura parietal va a ser la que está en las paredes, la que estoy señalando en este momento. Esa va a ser la pleura parietal. Y así simplemente es como se forman los conductos pleurales y sus dos hojas. Ahora vamos con el desarrollo del diafragma. Ahora, hay 4 estructuras que ayudan a la formación del diafragma, que los voy a señalar. Miren. El diafragma, primero, recordemos que es un órgano que ayuda en la respiración. Su función de este órgano también es dividir la cavidad peritoneal de la cavidad torácica. Y está formado por 4 estructuras. Miren. Un septum transverso, que estoy señalando ahora, que va a estar en la parte anterior. Va a haber 2 crestas, que son las membranas pleuroperitoneales, que son estas de aquí, las con negrito. Estas van a estar en la parte dorsolateral. Y por último, vamos a tener un mesoesófago, que va a estar en la parte dorsal. Estas 4 estructuras, falta uno más, perdón, y la pared corporal, que en sí simplemente es las partes laterales del conducto. Estas 4 estructuras, como pueden ver, poco a poco van a ir creciendo.
y va a haber un punto donde se van a fusionar y van a quedar de esta manera. El septum transverso de esta manera, las membranas pleuroperitoneales de esta manera y el merso dorsal de esta manera. Así es como queda una vez que se han fusionado. Y así es como dividen la cavidad peritoneal de la cavidad pleural. Entonces, una vez más recapitulemos. El corazón se divide del pulmón a través de las membranas pleuropericárdicas, 1. Y el pulmón, o la cavidad torácica en general, se divide de la cavidad peritoneal a través del diafragma. Y el diafragma está conformado por estas estructuras: septum transverso, membrana pleuroperitoneal y mesoesófago. Listo. Ahora, el diafragma de un neonato es muy distinto al diafragma de un adulto. Como pueden ver, el diafragma de un neonato va a estar en sí con su mayor parte por el septum transversum y las membranas pleuroperitoneales. Pero a medida que el cuerpo vaya creciendo, todo esto se va a reducir. Como pueden ver, miren, las membranas pleuroperitoneales van a reducir de tamaño. Y al final el que va a ser de mayor tamaño va a ser el septum transverso y la pared corporal. Ahora, vamos con el diafragma definitivo. Esto es más que todo anatomía. Si no lo han llevado, van a ver que el diafragma tiene varias partes. Y las partes que ahorita las vimos, en un adulto sí se van a poder ver. El diafragma definitivo entonces va a estar conformado por el septum transverso, que va a encidar los tendones centrales del diafragma. ¿Y dónde están los tendones? Ahorita no los puse. Está en la otra diapositiva. Ya vamos a ver si vamos un ratito ahí. Están aquí. Uy. Ya. Aquí está. A ver, para no perder tiempo, después les muestro. Pero, miren. Entonces, el septum transverso va a estar conformado por los tendones centrales del diafragma y el centro frénico. ¿Qué están? Aquí tenemos a los tendones, a los pilares del diafragma, que son estos dos de aquí, y al centro frénico, que es todo lo de blanco. Eso es en sí lo que vemos en un adulto. Y eso es lo que va a conformar el septum transverso. Después tenemos a las membranas pleuroperitoneales. Lo interesante de las membranas pleuroperitoneales es que simplemente en un adulto van a ser de muy pequeño tamaño. El mesodorsal del esófago, que va a conformar los pilares musculares, rodeando al orificio central del diafragma. Y por último, la pared corporal, que va a estar en la periferia del diafragma. ¿Cuál es el más importante de estos? El septum transverso, que va a conformar al tendón central del diafragma y al centro frénico, y al mesodorsal del esófago, que va a conformar los pilares musculares del diafragma. Ahora, algo más. Recordemos que el diafragma está inervado por un nervio, que es el nervio frénico, el cual sale de los 3 somitos de aquí. 3, 4 y 5. Esos 3. En un inicio, el septum transverso se encuentra en esta región, casi en la cavidad torácica, ya que recordemos que es un órgano que se forma junto al corazón. Pero mientras el septum transverso vaya descendiendo, va a ir poco a poco jalando al nervio. Y por eso, esa es la razón por que el nervio frénico tiene un trayecto muy largo, desde su origen hasta su final. Y por último, vamos con los mesos. De igual manera, esto, miren, lo que estoy señalando ahorita va a ser las hojas parietales. Y lo que estoy señalando ahora va a ser las hojas viscerales. Ahora, de igual manera, las hojas somáticas van a dar la serosa parietal. Y las hojas esplánicas, la serosa visceral. Ahora, los mesos. En el caso del intestino, los mesos simplemente son membranas que van a ayudar a que el intestino esté adherido al cuerpo humano y este no se mueva en sí. Y este se va a dividir en dos. Va a haber un meso ventral y un meso dorsal. Meso ventral van a ser las membranas que están por delante del tubo digestivo. Y el meso dorsal van a ser las membranas que están por detrás. Así de simple. Entonces, cuando hablamos de meso ventral, son las membranas, como les decía, que están por delante del tubo digestivo. Y este meso ventral, pero solamente va a extender, en un inicio, se va a extender desde el esófago hasta el recto, pero va a desaparecer en casi toda su extensión y solamente se van a quedar en 2 lugares, que esto sí suele entrar en sus exámenes.
al final el mesoventral se queda solamente en el estómago y el duodeno. Solamente en esas regiones se queda el mesoventral. En los demás lugares van a desaparecer. Y este mesoventral, que lo estoy señalando ahora, va a ser dividido en sí en dos estructuras. Va a haber un ligamento falciforme, que es este ligamento de aquí, este pequeñito, y un epiplón menor, que es este pequeñito de aquí. Entonces, este mesoventral va a ser dividido en dos por una estructura, que es el hígado. El hígado, cuando está creciendo, divide al mesoventral en dos: ligamento falciforme y epiplón menor. El ligamento falciforme va a ir de la pared anterior del hígado a la pared abdominal. Y el epiplón menor va a ir de la pared posterior del hígado a la curvatura menor del estómago. Ahora, recordemos que el intestino tiene rotación. Ahorita estamos viendo un intestino totalmente sin rotar, pero como ven, el intestino rota. Lo que va a hacer es que si el estómago va a girar como las manecillas del reloj en 90 grados. O sea, va a irse hacia la izquierda esta parte. La parte de atrás se va a ir hacia la izquierda. Y la parte de adelante se va a ir hacia la derecha. Entonces, en esa rotación, como pueden ver, todos los órganos van a migrar. Y por último, cada parte que se ha dividido, el ligamento falciforme y el epiplón menor, van a tener una estructura. El ligamento falciforme, que es la parte anterior, que es este ligamento, en su parte más inferior, que sería por aquí, va a contener a la vena umbilical. Recordemos que la vena umbilical venía de la placenta, tenía una porción extraembrionaria y una porción intraembrionaria. La intraembrionaria ingresaba por aquí e iba al hígado, ¿ya? Iba por aquí y contactaba con el hígado. Y el epiplón menor, simplemente el epiplón menor, que es esta región, formaba un conducto por aquí, que es el agujero epiploico de Winslow, que era una entrada aquí adentro, que es a la cavidad de epiplones, o a la transcavidad de epiplones. Listo. Vamos con el mesodorsal. El mesodorsal, por lo tanto, es lo que está por detrás del tubo digestivo. Este va a ir desde el esófago hasta el recto. Por lo tanto, tiene varios segmentos. Y lo interesante de este mesodorsal es que este sí no va a desaparecer en ninguna región. Por ejemplo, el mesoventral sí desaparecía en casi todas sus regiones y solamente se quedaba en el estómago y el duodeno, pero el mesodorsal se va a quedar en todos sus segmentos, desde el esófago hasta el recto. Eso es pregunta de parcial, lo he leído en los exámenes que había. Entonces no se olviden, el mesodorsal va desde el esófago hasta el recto. Y en el caso del yeyuno y el ilion, recordemos que el yeyuno y el ilion son órganos mucho más largos, que son estos de aquí. En este caso se van a denominar mesenterios, ¿ya? Y tienen forma de abanico, ahorita les explico por qué. Vamos con cada uno. El mesogastrio o epiplón menor en sí es esto de aquí. ¿Dónde está? En sí es lo que está por detrás, pero del estómago. Ahora, ¿qué es lo interesante del mesodorsal? Del mesogastrio o epiplón menor, que en su espesor va a formar en la quinta semana al vaso. ¿Y cómo es que se forma el vaso? El vaso se va a formar a partir de una condensación mesenquimatosa entre las hojas del mesogastrio dorsal. En otras palabras, entre las dos hojas de nuestra membrana va a empezar a aparecer el vaso, como una condensación. Y así es como se forma simplemente el vaso. ¿Y en qué semana se forma? En la quinta semana. Aparte, una vez que ocurre la rotación, que le estoy marcando aquí, lo que va a ocurrir es que parte del páncreas se va a ir hacia la región posterior y se va a fusionar, como pueden ver, con la pared posterior. Debido a esta fusión, se va a formar una fascia, que es la fascia de Toll 1 o la fascia retopancreática. Ahora, esto no se olviden porque tenemos fase de Toll 1, fase de Toll 2, fase de coalescencia de Treitz, y tienen que saber bien la diferencia. Entonces, la fase de Toll 1 es para el páncreas. No se van a olvidar, fase de Toll 1 para el páncreas. ¿Y cómo nace? Nace cuando el páncreas se ha fusionado a la pared posterior. Ya, eso. Vamos con el siguiente, con el mesoduodeno. Recordemos que el duodeno en la rotación se iba hacia la derecha, ¿cierto? Y adquiría su forma de C. Ahorita no he encontrado una imagen, pero tienen que imaginarse esta parte. El duodeno va hacia la derecha y tiene su forma de C. Y cuando está
Teniendo su forma de C, parte del duodeno se va a adherir a la pared posterior, de igual manera que el páncreas, de esta manera, algo similar, solamente que se va a ir a la derecha. Y en esa derecha se va a formar una fascia. Cada vez que hay una fusión o soldadura, se forman fascias, eso no se olvide. Por lo tanto, el duodeno, al ir a la derecha, se va a fusionar y va a formar la fascia de coalescencia de Treitz. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque cada vez que un órgano se fusiona a la pared posterior, lo que adquiere es un sostén, porque si no se adheriera, este estaría libre y crecería más de lo normal o se iría a otros lugares. Por lo tanto, es como si se colara a un lado y ya se quedara ahí, sin moverse. ¿Ya? Por eso es que el duodeno es fijo. Entonces, ¿cuál es su fase del duodeno? La fase de coalescencia de Treitz. Algunos en anatomía van a ver que parte de esta fase también adhiere al páncreas, pero más que todo al duodeno. Vamos con el mesenterio. Ahora, el mesenterio, que lo van a ver en anatomía, es una membrana muy grande en forma de abanico, como de este tipo de forma. Esto se debe a que el duodeno y el yeyuno y el ilion son dos órganos que se forman de una manera muy rápida. Y como pueden ver aquí, mientras están creciendo, poco a poco van jalando al meso. Lo jalan tanto que va a formar al final un tipo de abanico. Y ese abanico se denomina mesenterio. ¿Ya? Listo. Vamos con el mesocolon. Primero, el colon se divide en dos partes. Mira, tenemos un colon ascendente, un colon transverso, un colon descendente y un colon ascendente. Bueno, en más partes. Ascendente, transverso, descendente y sigmoide. ¿Ya? Entonces, primero vamos a ir con los ascendentes y con los descendentes. El colon ascendente y el colon descendente, de igual manera, se van a fusionar a su pared posterior. Y cada vez que hay fusión, ¿qué les decía? Que hay una fascia. Entonces, cuando el colon ascendente y el colon descendente se fusionan en su pared posterior, se va a formar las fascias de Toll 2. Entonces, ya tenemos fascia de Toll 1, que era del páncreas. La fascia de Toll 2 va a ser la fascia de los colons ascendentes y transversos. La fascia de coalescencia de Treitz era del duodeno. Y por último, tenemos la fascia del mesotransverso, que simplemente es una membrana que va a estar en sí adherida desde el colon transverso a la pared posterior. Ahorita no se ve, pero es una simple membrana. Y el mesosigmoide de igual manera tiene su fascia o su meso, que como lo ven aquí es de forma triangular. Y el mesorrecto tiene un meso que es muy corto. Con eso habríamos terminado con evolución. Vamos con malformaciones. Ahora sí, como ya sabemos la evolución, va a ser mucho más rápido las malformaciones. Vamos a ver si esto está bien. Sí, está bien, perfecto. Listo. Entonces, ahora vamos con malformaciones que es mucho más corto y es mucho más digerible si ya sabemos la evolución. Entonces, miren, como pueden ver aquí, tenemos a nuestra cavidad celómica. Ya sabemos cuáles son sus partes, ¿cierto? La parte transversal, cavidad pericárdica. Las ramas iniciales, cavidades pleurales o conductos pericárdico-peritoneales. Y la cavidad peritoneal, que son las ramas terminales. Bien. Entonces, cuando hablamos de hernias, primero vamos a hablar de malformaciones pericardio-pleurales. Cuando hablamos de hernias, tenemos que saber qué son las hernias. Las hernias simplemente son órganos las cuales van a ir de un lugar a otro lugar debido a una alteración en su pared, ya que puede haber una debilidad en esta. En otras palabras, un órgano crece tanto o las paredes que lo sostienen son tan débiles que el órgano al final pasa de un lado al otro lado debido a eso. Entonces, cuando hablamos de hernias, hay unas hernias que son las hernias debido a fallas por las membranas pleuropericárdicas. Ahora, ¿qué se refiere con esto? Recordemos que en la evolución teníamos una membrana que cerraba la cavidad pericárdica de la cavidad pleural. Esa era la membrana pleuroperitoneal. En caso de que no exista esta membrana, vamos a tener directamente un libre conducto que comunica ambas cavidades, ¿cierto? Y por lo tanto va a ser muy susceptible a que el pulmón quiera irse al lado del corazón o viceversa, o el corazón quiera irse al lado del pulmón. Simplemente esas son las hernias, debido a defectos por las membranas pleuropericárdicas. Vamos con los quistes pericárdicos. Recordemos que en la formación del celoma intraembrionar, algo que me olvidé mencionarles es que el celoma se forma a partir de pequeñas cavidades
las cuales poco a poco convergen y forman la cavidad central, que es esta. Lo que ocurre en los quistes pericárdicos es que estas cavidades que han formado al celoma entero van a aislarse. Va a haber pequeñas cavidades que se van a aislar en cualquier lugar, en este caso en el corazón. Se van a aislar y van a formar quistes pericárdicos. Estos quistes pericárdicos va a haber de dos tipos. Uno, que son los quistes cerrados. Como pueden ver aquí en la radiografía de tórax, es un quiste cerrado, que no tiene comunicación. O van a haber quistes abiertos, que son en sí formas de divertículos, que son como dilataciones axiformes. Y pueden tener sus síntomas. Estos suelen medir de 5 a 16 centímetros. Entonces, eso, no se olviden. Pero, honestamente, estos dos casi nunca entran a los exámenes. Pero si quieren, lo pueden memorizar. Vamos con las siguientes, con los del diafragma. Ahora, cuando hablamos de malformaciones del diafragma, tenemos que saber que va a haber hernias diafragmáticas. Estas hernias se van a dividir en tres. Va a haber la hernia de Boch-Dalek, la hernia del hiato esofágico y la hernia de Morgagni. Vamos con cada una. Como pueden ver, son nombres epónimos. Y si pueden memorizarlo, sería muy bueno, ya que puede que entre esto sí a su examen, ya que esto más que todo entra. Entonces, ¿a qué se deben las hernias diafragmáticas? Va a ser cuando el diafragma va a ser muy débil o va a tener alguna alteración de alguna membrana, lo cual va a hacer que vea una protrusión. En otras palabras, que órganos del peritoneo quieran pasar a la cavidad torácica o órganos de la cavidad torácica quieren pasar a la cavidad peritoneal. Entonces, vamos con cada tipo de hernia. Entonces, vamos con la hernia de Boch-Dalek. Para esto tenemos que acordarnos de la membrana pleuroperitoneal. Para esto vamos un rato a la otra diapositiva. Aquí, a esta. Exactamente aquí está. Como pueden ver, las membranas pleuroperitoneales eran estas de negro, ¿cierto? Las que estaban en la pared posterolateral del conducto central. Entonces, como son estas de aquí, ya las vamos a reconocer mucho más fácil aquí. Aquí están. Estas de aquí son las hernias de Boch-Dalek. Están en la parte posterolateral. ¿Y a qué se debe? Simplemente es cuando la membrana directamente no se ha formado y está aquí. Y puede dar varios síntomas. Los síntomas en sí los pueden ver en su libro, y que son varios. Cada malformación en este caso va a tener su síntoma. En este caso sí lo escribí. Va a haber síntomas respiratorios, digestivos y cardiocirculatorios. ¿Y cuál es la característica? Que puede hacer que órganos de la cavidad abdominal pasen a la cavidad torácica o viceversa. Pero en general, quédense con el concepto claro. La hernia de Boch-Dalek simplemente es una alteración o un defecto en la membrana pleuroperitoneal, que es en esta región. Vamos con la siguiente. Las hernias del hiato esofágico. Las hernias del hiato esofágico simplemente son hernias que se dan por un orificio muy amplio del diafragma, que es el paso del esófago. En otras palabras, va a haber una falla en los pilares musculares del diafragma. Lo que estoy señalando ahora son los pilares musculares del diafragma. Como pueden ver, estos van a limitar al orificio esofágico, que está ingresando al estómago. Pero, ¿qué es lo que ocurre si estos pilares del diafragma son muy débiles o directamente no existen? Pues esta cavidad central o este agujero va a ser mucho más grande de lo normal, dando en sí una hernia del hiato esofágico. Y aquí hay un ejemplo. Como los pilares son muy débiles, parte del estómago se está saliendo, como pueden ver, se está saliendo a la cavidad torácica, dando una hernia del hiato esofágico. Entonces, una vez más, la que está posterolateral por la membrana pleuroperitoneal es la hernia de Boch-Dalek. La alteración en los pilares del diafragma, que van a hacer que el hiato esofágico sea mucho más grande, va a ser la hernia del hiato esofágico. Y por último, la última hernia diafragmática, las hernias de Morgagni o de Larrey. Estas hernias, bueno, primero, vamos a tener un tipo de hiato, que es un hiato retroesternal, que lo estoy señalando aquí. En este hiato, lo normal es que pasen vasos mamarios internos. Eso es lo normal. Pero, ¿qué ocurre si este hiato es mucho más grande de lo que tendría que ser? Pues obviamente, como es mucho más grande, va a ser susceptible que los órganos pasen al otro lado, ¿cierto? Por lo tanto, se va a formar una hernia de Morgagni o de Larrey.
Entonces, en resumen, podemos decir de que la hernia de Buch-Deleck es una alteración en la membrana pleuroperitoneal, que es esta membrana. La hernia del hiato esofágico es una alteración en los pilares del diafragma, que van a hacer que el hiato esofágico sea mucho más grande. Y la hernia de Morgagni de Larry va a ser una hernia la cual se caracteriza porque el hiato retroesternal es mucho más grande de lo que tendría que ser y hace que órganos pasen. ¿Y cuál es el órgano que es más frecuente que pase? Es el colon, ¿ya? Listo, ya tenemos las tres hernias. Y aquí están directamente las tres hernias para que se acuerden. Morgagni, Buch-Deleck y hernia del hiato esofágico. Listo. Ahora, aparte de eso, tenemos otras alteraciones del diafragma. Por ejemplo, la eventración. ¿Qué es la eventración? Vamos con el concepto claro. La eventración simplemente es cuando hay regiones del diafragma las cuales son muy débiles. O sea, hay fibras musculares que no se han formado bien. Son muy débiles esas fibras, las cuales hacen que los órganos del abdomen empujen, no digo formen una hernia, yo digo empujen el diafragma a la cavidad torácica. Cuando hay un empuje, simplemente se denomina eventración. Es muy diferente hernia. Lo que estoy mostrando con rojito es una hernia. ¿Dónde está? Esto es una hernia. Cuando un órgano está saliendo por un conducto. Pero cuando solamente lo está empujando, en el caso del diafragma se denomina eventración. Ahí está el concepto. Es por debilidad de las fibras musculares en algunas regiones del diafragma y vaginando el peritoneo. O sea, lo va a empujar. Vamos con el esófago corto. Esto, el primero. Esto es una alteración más que todo del esófago. Cuando el esófago es tan pequeño que lo que hace en sí es sacar el estómago. Como pueden ver ahí, lo está sacando de la cavidad abdominal, lo está jalando. Y va a haber por grados. Va a haber un grado donde no va a ser tan evidente, pero en este grado sí ya lo está jalando. Jala el estómago a la cavidad torácica. Esto de igual manera no es una hernia. ¿Por qué? Porque no es una protrusión, o sea, no es que el órgano sea tan grande que está saliendo por el diafragma, sino es que el esófago es muy corto que lo está jalando. ¿Ya? Hay que saber un poco la diferencia. Entonces, el esófago corto lo jala el estómago. Vamos con el último, ya vamos a acabar, que es malformaciones del mesenterio. Ahora, aquí está. Cuando hablamos de malformaciones del mesenterio, tenemos al duodeno móvil, las vías intestinales, las membranas de Harris, Lane y las vías fibroicas. Primero, el duodeno móvil. Recordemos que el duodeno se fusionaba, ¿cierto? Se iba a la izquierda y se fusionaba con la pared posterior y se formaba la fase de coalescencia de Treitz. Pero, ¿qué es lo que ocurre si el duodeno no se fusiona con la pared posterior? Pues es obvio que el duodeno va a estar libre, va a ser un órgano que no va a tener adhesión a la pared posterior. Por lo tanto, el duodeno puede crecer mucho más grande de lo que tendría que ser, dando asas intestinales anormales. Entonces, si escuchan ustedes duodeno móvil, ya tienen que acordarse que nadie lo está agarrando al duodeno y este está haciendo lo que quiere. Está creciendo el tamaño que ha querido, ¿ya? Duodeno móvil. Listo. Vamos con las bridas y membranas intestinales. Cuando hablamos de bridas y membranas intestinales, simplemente son soldaduras o fusiones excesivas de los órganos a la pared abdominal posterior. Lo normal es que sí vea una fusión, ¿cierto? Para las formaciones de las fascias. Pero lo que ocurre en este caso de las membranas híbridas es que estos van a fusionarse de una manera tan exagerada que pueden crear lo que estamos viendo ahorita, que son estrecheces, acotaduras. En este caso lo está torciendo al intestino. Entonces, cuando ustedes escuchan es una soldadura excesiva o anormal del peritoneo, creando fijaciones excesivas, ya tienen que saber que es brida intestinal. Y cuando escuchan brida o membrana intestinal, tienen que saber lo contrario, que son soldaduras o fijaciones excesivas o anormales. Y ahorita vamos a ver ejemplos. Los lugares más frecuentes de estas bridas y membranas intestinales son tres. La primera porción del duodeno, que es esta de aquí, tenemos al ángulo de Treitz o ángulo duodeno-yeyunal, que es esta región de aquí. Y por último, la parte final del ilio. Esas son los tres lugares mucho más frecuentes que suelen tener bridas o membranas intestinales. Y por último, vamos con la última diapositiva, que son las membranas de Harris, las bridas de Ley y las bridas epipéticas. Si escuchamos membrana, ya sabemos que es una fusión o soldadura excesiva. Y si escuchamos brida, de igual manera sabemos que es una fusión excesiva. ¿Ya? Ahora,
¿Qué es la membrana de Harris? La membrana de Harris ya sabemos que es una soldadura excesiva, pero ¿dónde va a estar esta soldadura? Va a estar en la cara inferior del hígado. Aquí hay un hígado y esta es su cara inferior. Y suele comprimir a la vesícula biliar y al duodeno. Por lógica, aquí está la vesícula biliar y aquí está el duodeno. Casi todo ese segmento suele formarse una membrana de Harris. Entonces, si en el examen les preguntan, ¿es una membrana o es una soldadura excesiva o anormal que ocurre debajo del hígado afectando a la vesícula biliar y al duodeno? Ya saben que es la membrana de Harris. Listo, vamos con la siguiente, las bridas de Lane. Entonces, bridas, ya sabemos que son soldaduras excesivas o anormales. ¿En qué caso se van a dar? Se van a dar en la fosa ilíaca derecha o porción terminal del ilio, por esa región, por donde estoy señalando ahora. Por esa región exactamente. Porción final del ilion o fosa ilíaca derecha. Entonces, cuando hablamos de bridas de Lane, son soldaduras excesivas o anormales que ocurren en la fosa ilíaca derecha o porción terminal del ilion. Y por último, las bridas epiploicas, que simplemente se van a manifestar en cualquier órgano, puede ser en cualquier región, puede ser en el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, etc. Y bueno, ahí sería todo. Una vez más, miren, aquí hay varias imágenes que pueden ustedes sacar. Les voy a pasar el documento para que lo vayan viendo. Y aquí hay un resumen bien claro de qué es lo que hace cada uno. Por ejemplo, las membranas de Harris son bridas en vesícula biliar y duodeno. Ahí está el concepto bien claro para que directamente lo relacionen. Las tres hernias diafragmáticas, Boyce de Leck, hiato esofágico y Morgan. Esófago corto. Esto lo voy a completar, no lo he completado. Y ahí está lo demás. Y con eso habríamos terminado el repaso de este lote. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno, eso sería todo, Pablito. Gracias, hermanito. Bueno, chicos, espero que los haya ayudado este repasito. Ahorita les voy a pasar a algunos de sus compañeros pasaditos o algo para que puedan leer algunas imágenes de apoyo. Y nada, no se olviden mañana, no sé, creo que no les piden carnet, matrícula. Así que no se olviden su cabeza. Que les vaya muy bien, chicos. Nos vemos hasta mañana. Gracias, Auxi. Hasta luego. Gracias. Chao, chicos. Hasta luego.